Muy buenos días a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo webinar que llamamos Inermetrics Morning Insights. Nuestro producto principal se llama Advanced Insights, entonces retomamos justamente esto. Mi nombre, para quienes no me conocen, mi nombre es Camille Ruxel. Soy directora comercial y socia para Inermetrix Latinoamérica y pues estaré acompañándolos como moderadora en esta sesión. Les presento a mi socio Olivier Rodney. Tengo el ¿Qué gusto. tal? Buenos días. Olivier es el culpable de todo eso, principalmente porque fue quien trajo la marca Inermetrix a México hace 17 años ya. Y es máster distribuidor de Inermetrix para todos los países de Latinoamérica y también los países de habla francés y portugués en el mundo. Nosotros dos somos franceses, de hecho. Y bueno, para darles también un poco de contexto sobre Olivier, quien nos va a dar esta muy buena presentación que preparó. Olivier ha liderado toda la expansión toda la expansión de Inermetrix en estos distintos mercados, acompañando distintas organizaciones en procesos de transformación, de decisiones estratégicas, ¿no? Con este entendimiento muy profundo de los retos que los líderes se encuentran hoy en día en nuestras regiones. También Olivier es headhunter, también es usuario de Intermetrics justamente en todos nuestros procesos de búsqueda ejecutiva, para procesos de top management principalmente y otros acompañamientos. Para también quienes no nos conocen, Inermetrix es una firma global que nació en Estados Unidos y que provee, apoya a las organizaciones evaluaciones de talento, permitiendo dar soluciones gracias al entendimiento más profundo de factores comportamentales, factores motivacionales, habilidades cognitivas, ¿no? Para poder ayudar a los individuos, a los equipos y a las organizaciones a tomar decisiones más inteligentes sobre su talento, ¿no? De manera general. Eh, Hoy vamos a platicarles de un tema que es bastante relevante en el contexto actual, ¿no? La temática de hoy es transiciones efectivas del cambio a resultados. Entonces, esto se busca con talento alineado, decisiones inteligentes y fomentando organizaciones sostenibles. Y justamente en un entorno donde el cambio es constante y donde siempre encontramos nuevas estructuras, nuevas estrategias, nuevas exigencias en el mercado, la verdadera diferencia no está solo en cambiar, ¿no? Sino en lograr que ese cambio genere esos resultados concretos, tomando también en cuenta a las personas, ¿no? Quiénes son el factor intangible, pues más importante hoy en día en las organizaciones. Entonces voy a dejar la palabra a Olivier, te dejo el micrófono para que nos presenten este gran tema. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, Camille. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Eh, la verdad siempre es un gusto poder compartir algunas ideas, algunos conceptos con ustedes. Es una audiencia cada vez más importante en calidad y en cantidad, ¿no? Entonces nos da mucho gusto. El tema de hoy pudiera parecer un poco trivial, un poco usado, eh, el cambio, ¿no? Eh, pero la manera con el cual
lo visiono y lo abordo, es muy disruptivo. Y hoy estoy muy contento por primera vez de hablar de algunos conceptos que tienen que ver con un libro que estoy por terminar, que se llama en francés Liberté, l'art de changer de case, libertad, el arte de cambiar de casilla. Eh, entonces, en francés el título tiene un poquito más de peso porque case en francés es también, es una choza, ¿no? Un case es una choza particularmente en el Caribe, ¿no? Entonces es un poco este cambio de choza, este cambio de CAS, es un poco la versión tropical de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Por los que son familiarizados con estos temas. Pero bueno, entonces voy a compartir mi presentación y vamos a empezar. Perfecto. Entonces, como lo mencionaba Camille, el tema que nos interesa hoy es transiciones efectivas del cambio a resultados, ¿no? Entonces, eso es la agenda de, de- de este webinar, de este tiempo que vamos a pasar juntos. Primero, ver qué es la paradoja del cambio. Después, changer de case, como les decía, ¿no? Cambiar de casilla. Vamos a abordar la naturaleza humana del cambio. Yo pongo el ser humano al centro de este cambio y de esta transición. Después del cambio a resultados, la cadena de impacto. eh, Finalmente, seguimos con las resistencias humanas y la liberación, ¿no? O sea, esta imagen de casilla, eh, como viene la impresión, encasillar a alguien o encasillar una idea, ¿no? Ver cómo los seres humanos nos dejamos encerrar, cómo nuestras barreras vienen de nosotros principalmente, ¿no? Entonces, cómo poder liberarnos de estas barreras, ¿no? Y eso lo podemos lograr con, eso es el quinto punto, con el autoconocimiento, y ahí hablaremos de Iniometrics y de EMI, que es la modalidad de inteligencia artificial que estamos a punto de liberar en nuestro sistema Iniometrics. Y finalmente, eh, algunas recomendaciones para que el cambio sea sostenible y que dichos resultados sean tangibles, ¿no? Entonces, la meta de este webinar, y les agradezco mucho la confianza que nos acordan, es entender cómo convertir el cambio en resultados sostenibles sin reducirlo a procesos o KPIs. Entonces, la paradoja del cambio es que asistimos cada vez más a mucho movimiento organizacional, cada vez hay más herramientas, más expertos, más procesos que fomentan los movimientos en una organización, pero eso lo que observamos, porque les recuerdo que
También soy empresario, ¿no? Entonces no hablo nada más de la parte teórica de Neometrics, sino también de mi día a día como empresario y no nada más en este giro. Tengo otros negocios, tengo un restaurante, por ejemplo, que no tiene nada que ver con recursos humanos, ¿no? Entonces, toco de cerca y en carne propia al, al mundo de la organización y yo observo eso también alrededor de mí, ¿no? Entonces, muchos movimientos, pero pocos resultados sostenibles, ¿no? Entonces, asistimos a la transformación digital. Hoy en día, a la inteligencia artificial, que la verdad celebro, ¿no? Es una gran evolución, nos ayuda mucho a todos. La reconfiguración de mercados, ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos vivido tanta turbulencia en los mercados. No me refiero nada más a Trump, me refiero también a la inestabilidad en Europa de los mercados, inestabilidad de nuestras democracias, inestabilidad política. Aquí en México ni se diga, ¿no? Eh, la presión competitiva, estamos en mercados por la globalización, por el acceso a justamente tantas plataformas y tantos mercados. ¿Quién hubiera podido imaginar un Amazon donde hacemos un pedido en la mañana y en la tarde ya tenemos nuestro producto? O sea, hay una competencia cada vez más fuerte y estas nuevas generaciones que nacen de esta revolución digital, que nacen de estas nuevas tecnologías y ellas pues llegan obviamente con nuevas expectativas y yo añadiría, por supuesto, nuevas aspiraciones, ¿no? Entonces, nunca ha habido tanto cambio y nunca ha sido tan difícil sostener resultados en el tiempo. La pregunta no es si cambiamos, ¿no? La pregunta es si el cambio produce resultados reales, ¿no? ¿Por qué tantos cambios no se traducen en resultados, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que la actividad como tal no siempre significa un progreso. No es porque estoy en movimiento que eso significa transformación, ¿no? Entonces, el cambio genera visibilidad, los resultados generan valor. Entonces, lo que buscamos ahí es generar valor. Entonces, hagamos aquí la distinción entre cambiar y transformar, ¿no? Es una distinción simple que cambia aquí toda la visión que podemos tener sobre el cambio y sobre la transformación como tal, ¿no? El cambio es un movimiento, ¿no? O sea, pasamos de, de un estado a otro, pasamos de un lugar a otro, pasamos de un proceso a otro. Eh, es una actividad, requiere de nuevas estructuras y son iniciativas visibles. Por eso los directivos, los líderes, los managers les gustan mucho hablar de cambio porque son acciones visibles, ¿no? Ahora, ya vemos que no siempre nos traen resultados tangibles, ¿no? En cambio, la transformación busca un impacto sostenible, busca, eso implica nuevas decisiones, nueva cultura operativa y obviamente implica resultados medibles, ¿no? Entonces,
Cambiar es relativamente sencillo. Eso lo hacemos, yo diría, desde la revolución industrial, desde principios del siglo pasado. Eh, Hay muchos libros sobre el cambio, sobre el change management. Hay muchos expertos, muchos grandes despachos que se dedican a eso. En cambio, transformar implica sostener resultados en el tiempo, ¿no? Entonces, los que asistieron a mi último webinar, hablé mucho de sostenibilidad. La sostenibilidad eh, muchas veces se limita a la ecología, ¿no? O a las nuevas energías. No, la sostenibilidad es buscar resultados en el tiempo. Y aquí en transformación, cuando yo hablo de nuevas decisiones y de nueva cultura operativa, ya estoy introduciendo ahí el concepto de casilla en el cual tenemos que poder cambiar, ¿no? Y justamente cambiar de casilla ya hace parte de esta transformación. Entonces, el problema no es técnico, eh, realmente, porque eh, hay muchas, inclusive, aplicaciones que facilitan el cambio. Hay hay muchos expertos, lo decía, muchas escuelas sobre la administración del cambio o el anglicismo change management. Entonces, el problema no es de conocimiento y no es técnico, ¿no? Es más bien sistémico. Es decir, que los niveles de la organización no están alineados. Y vamos a ver a qué me refiero, ¿no? Desalineación entre estrategia y realidad. Desalineación entre liderazgo y equipos. Desalineación entre decisiones y ejecución. Desalineación entre cultura declarada y cultura real. Las organizaciones no fallan por falta de herramientas. Fallan cuando el sistema humano no sostiene el cambio. Entonces ahí ya empezamos a, a- a ver al final del túnel el concepto del humano al centro del proceso de transformación. Entonces, changer de case, y perdón por el francicismo, les explicaba hace rato que eh, este libro lo escribí en francés y el título me gustó porque case en francés quiere decir choza, ¿no? Entonces, hay este juego de palabra que no funciona en español, lo siento, pero en español sería cambiar de casilla, ¿no? Y ahí estoy tocando la naturaleza humana del cambio, ¿no? Toda esta corriente sobre la cual estoy trabajando, y eso es el primer webinar que doy, parte del principio que eh, el cambio, la transformación en una organización tiene que venir primero de cada persona, ¿no? Eh, y si no se efectúa un cambio en cada persona, esta persona, por muy disciplinada, por muy educada, eh, por muy buen seguidora que sea, eh, va a seguir un movimiento, ¿no? Como, y lo digo con respeto, como un borrego que sigue el movimiento de un grupo, ¿no? Pero
no habrá un verdadero cambio, con una verdadera convicción en esta persona, ¿no? Entonces, no se trata nada más de seguir un movimiento o de seguir instrucciones. Este cambio debe de venir de adentro. Y solamente así tendremos una transformación sostenible, es decir, a largo plazo. Solamente así obtendremos resultados. Entonces, las organizaciones no cambian, las personas cambian de casilla, ¿no? O sea, entonces es un sistema hecho de personas que van a cambiar con convicción y este movimiento de todos estos individuos, de todas estas casillas, hará que se ejerce una verdadera transformación dentro de la organización. Para entender el cambio organizacional, primero hay que entender el cambio humano. Si no entendemos el cambio en cada persona, en cada uno de nosotros, no vamos a poder ejercer ninguna transformación en una organización, ¿no? Con las políticas que sean, con las reglas que sean, con los procesos que sean, nos vamos a quedar en superficie, ¿no? Yo no sé realmente de qué generación pertenecen, pero yo llegué en México hace 32 años y me tocó trabajar en una gran multinacional, una gran corporación, y me tocó la moda de los ISO, ¿no? Entonces, ISO 2000 o ISO no sé cuántos mil, etcétera, ¿no? Era la gran moda. Entonces, después llegó Great Place to Work, ¿no? Después, la meta de todos los directores generales era obtener el sello Great Place to Work, ¿no? Y antes de eso era obtener el sello eh, eh, ISO 2000, ¿no? Y ahora hay también empresas responsables, ¿no? Entonces, siempre sale un nuevo sello, siempre sale una nueva moda y ahí, ¿no? Ahí los directores, las casas matrices, ahí van, ¿no? O sea, ahora la nueva meta es obtener eso, ¿no? Porque si no tenemos este sello, pues no pertenecemos, ¿no? Si no tenemos este sello, no somos buenos. Y ahí van los grandes procesos para cambiar, para transformar, etcétera, ¿no? Pero eso muchas veces queda en superficie porque se busca ahí transformar la organización estratégicamente, pero no se va al corazón de la organización, que es la persona, y no se busca el cambio en cada persona. Y es ahí el error, ¿no? Entonces, busquemos primero el cambio humano. Entonces, ¿qué es una casilla? ¿No? O sea, no es solo un puesto, es una forma de operar en el mundo, ¿no? Eh, es el rol, lo que ocupo, ¿no? Es un marco mental, cómo interpreto, es una responsabilidad, lo que asumo, es una realidad, lo que veo posible, ¿no? Una casilla es una forma de percibir, de decidir y de actuar.
¿no? Y durante la pandemia, que no es tan lejana, surgió de todo eso un concepto que es también el propósito, ¿no? Entonces, todo eso constituye la casilla dentro de la cual eh, la gran mayoría de nosotros estamos encerrados, ¿no? Porque nuestra sociedad, nuestra educación, nuestra historia hace que nos asignan una casilla o nosotros mismos nos asignamos una casilla y nos encerramos nosotros mismos en esta casilla, ¿no? Entonces, una casilla determina eh, lo invisible que condiciona lo visible. Es decir, cómo percibes, cómo interpretes, cómo decides, cómo actúas, ¿no? Entonces, dos personas pueden vivir la misma situación y tomar decisiones opuestas por operar desde casillas distintas. El gran error lo habrán entendido cuando yo hablaba de estas olas de cambios, de transformación, y muchas veces estas grandes muras. El gran error es cambiar la estructura sin cambiar la casilla, ¿no? O sea, lo que busco introducir hoy con ustedes, y espero no equivocarme, es que el individuo tomó mucho más fuerza en los últimos años que hace 10 años, ¿no? El individuo está al centro de la organización y cada individuo es un centro de toma de decisión, es un centro de poder, es un complejo, es un propósito, y eso es reciente, ¿eh? Entonces, eso empezó con la revolución digital, ¿no? El acceso a tanta información, a la comunicación tan ágil que empezamos a tener. Tuvo un pico durante la pandemia, donde todos tuvimos que volvernos mucho más autónomos, tuvimos que separarnos un poquito de la estructura de la organización y volvernos entidades autosuficientes, autónomas, porque no tenía cerca de mí los colegas, los jefes, ¿no? Los subordinados, ¿no? Entonces, tuvimos que desarrollar lo que llamamos nosotros en Iniometrics autodirección y tuvimos que volvernos cada vez más individualizados. Y déjenme decirles que eso se multiplicó por 100 y me veo prudente con la inteligencia artificial. Hoy en día, cualquiera de nosotros salemos de una conversación con un arquitecto, con un médico, con un mecánico, con un abogado, y hay un concepto que no nos queda claro. Antes, para los más curiosos, buscábamos la definición, ¿no? En algún diccionario. ¿Se acuerdan de este objeto raro que en algún momento tuvimos todos en nuestra casa y lo abríamos? Bueno, después consultábamos en Google para ver si entendíamos. Hoy, ¿qué hacemos?
vamos con ChatGPT y no nada más buscamos entender el concepto, sino que nos volvemos expertos en este concepto, en este nuevo concepto que escuché de la boca de mi arquitecto, de mi abogado, de mi médico, ¿no? Nos volvemos expertos todos. Entonces, el individuo ya no es parte de un grupo maleable, fácil de dirigir, fácil de moldear, ¿no? Con una convención muy bonita una vez al año, donde nos agarramos de la mano todos y somos los más fuertes y somos los más bonitos. No, ahora el individuo es mucho más autónomo. Y si el cambio no se ejerce primero en él, no hay cambio. Si la transformación no se ejerce primero en él, no hay transformación. Si él no le dan las herramientas, no lo ayudan para cambiar de casilla, pues ahí se va a quedar encerrado. Y si se queda encerrado, no hay cambio, no hay transformación. Entonces, el gran error es cambiar la estructura sin cambiar la casilla. Cambian estructuras, organigramas, procesos, tecnología, reportes, ¿no? Pero no cambian casillas, es decir, las formas de percibir, de decidir, de actuar. El resultado, todo cambia y nada cambia. Perdón por esta frase tan simplista, pero no hay manera mejor de resumirlo, ¿no? Entonces, sin cambio de casilla, solo hay reorganización, no hay transformación. Del cambio a resultados, el puente entre lo humano y el impacto organizacional, ¿no? Entonces, los resultados no cambian directamente, cambian cuando mejora la calidad de las decisiones, ¿no? Entonces, resultados son las consecuencias final y las decisiones son el punto de palanca. Si la casilla no cambia, la percepción no cambia. Y si la percepción no cambia, o sea, si la persona se queda encerrada en su casilla, pues va a seguir tomando las mismas decisiones, ¿no? O sea, ¿y cómo quieren que las cosas cambien si seguimos reproduciendo las mismas cosas y seguimos tomando las mismas decisiones? Entonces, ahí la cadena de impacto es la cadena invisible que produce resultados visibles, ¿no? Es decir, partimos de la casilla, eso es el inicio, percepción, entonces, cambio de casilla, cambio de percepción, cambio de decisión, cambio de, entonces, acción y resultado, ¿no? Entonces, si no cambian, si no cambias el inicio, la casilla, no puedes cambiar el final y el resultado, ¿no? Entonces, cambiar resultados sin cambiar la casilla es intentar cambiar el efecto sin cambiar la causa. Parece eso muy evidente y sí lo es sentido común puro. O sea, es lógica pura. Pero si me preguntan si esto se aplica, pues muy poco. Porque para una organización
todavía es mucho más sencillo, es mucho más fácil trabajar masivamente, trabajar con el grupo, hacer grandes planes. ¿Qué les decía en introducción hace rato? Que el cambio es visible, se ve, se nota, ¿no? Porque hacemos conferencias, porque sacamos grandes políticas y a partir de ahora vamos a hacer eso y sí, estamos cambiando. Miren cómo somos inteligentes, porque cambiamos, ¿no? Estamos en movimiento, ¿no? Entonces, es algo muy seductor, ¿no? Para cualquier líder, para cualquier manager, ¿no? Eh, Mostrar un cambio. Pero si no se ejerce el cambio en cada uno de los individuos que conforman la organización, si no buscamos que este individuo cambie de casilla, se libere de su casilla, no sirve de nada movernos, no sirve de nada activarnos, no lograremos resultados y mucho menos resultados sostenibles, es decir, en el tiempo. Eso es un ejemplo de, de cómo en la práctica un cambio de casilla. Aquí tomé el ejemplo de un CEO, hubiera podido tomar el ejemplo de cualquier otro empleado dentro de la estructura, pero bien se dice, ¿no? Que los cambios se tienen que operar desde arriba, ¿no? Entonces, si bien buscamos un cambio de casilla en todos los individuos de la organización, pues eso tiene que empezar por el management, ¿no? Tiene que empezar por los que toman las decisiones, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, también el CEO tiene que cambiar de casilla. No es nada más, ustedes cambian de casilla y yo me quedo en la mía porque, para empezar, yo soy su jefe, ¿no? Entonces, probablemente soy más inteligente que ustedes, ¿no? Yo hice mejores estudios que ustedes, ¿no? Yo tengo más experiencia que ustedes, entonces yo no cambio de casillas, nada más ustedes, yo me quedo en mi casilla, ¿no? Eso sería un grave error, ¿no? Entonces, imaginemos un CEO, ¿no? Que pasa, por ejemplo, de la casilla control, ¿no? A la casilla confianza, ¿no? Entonces, inicialmente, eh, su casilla es, si no controlo todo, la calidad baja y la empresa se desordena, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles son los frenos que tiene esta persona dentro de esta casilla? ¿Cuáles son las barreras mentales que tenemos en esta casilla? Pues el miedo a perder control, ¿no? Eh, y eso le hace pensar que delegar pues, es un riesgo, ¿no? Identidad de Salvador, ¿no? Pues yo, ¿no? Y eso está en el inconsciente colectivo, en los arquetipos de Carl Gustav Jung, para los que les gusta Carl Gustav Jung, ¿no? Yo soy el Salvador, entonces yo tengo que resolver todo, ¿no? Entonces, desconfianza en el equipo, ¿no? Error, entonces incapacidad, confusión, liderazgo, control, supervisar, ¿no? Eh, eh, Liderar. ¿Todo bien, Camille? Es que se me apareció ahí una... No, todo bien. Ah, perfecto. Entonces yo sigo, perdón, ¿no? Necesidad de validación, ser indispensable. Y ahí entonces el proceso de liberación
para salir de esta casilla, para salir de estos frenos internos, ¿no? Pues es la toma de conciencia, ¿no? El control frena velocidad y autonomía, redefinición del rol, de resolver a construir sistemas, de delegación progresiva, decisiones por niveles, aceptación del error, eso hace parte del aprendizaje, cambio de medición, progreso versus presencia, y finalmente logramos, esta persona logra salir de su casilla inicial para llegar a una nueva casilla. Mi valor no está en controlar todo, sino en hacer que otros puedan decidir bien, ¿no? Entonces, ¿qué impacto se produce con este cambio de casillas? Pues una mayor velocidad de ejecución, un desarrollo de liderazgo interno, más autonomía organizacional y decisiones distribuidas y más ágiles. Entonces, eso es un ejemplo con un CEO. Pudiera darles otros 10 ejemplos de cambio de casillas y del impacto en los resultados que eso genera en diferentes niveles de la organización, ¿no? Entonces, el error clásico, intentar mejorar resultados sin cambiar la casilla, ¿no? Entonces, si regresamos a este sitio, entonces, él en un inicio buscaba más control, más presión, más KPIs, más seguimiento operativo. Pero si la decisión se repite, el resultado también. El problema no es medir más, es decidir mejor. Implicación para el negocio. La transformación empieza en la calidad de la decisión. Entonces, ¿se acuerdan de esta cadena de valor? Podemos llamarla así también, ¿no? Eh, Mejores percepciones generan mejores decisiones. Mejores decisiones generan mejores acciones. Mejores acciones generan mejores resultados. Y resultados sostenibles requieren decisiones sostenibles. No transformas una organización, transformas la calidad de las decisiones que se toman dentro de ella, ¿no? Las decisiones. ¿Y quiénes toman las decisiones? Pues las personas. Entonces, si ayudamos a las personas a entender de dónde parten, cuál es su casilla y que están encerrados en esta casilla y que mientras estén encerrados en esta casilla van a seguir tomando las mismas decisiones. Entonces, ¿cuál es nuestro papel dentro de la organización? Pues fomentar y ayudar, dar las herramientas para que la gente se libere de esta casilla y pasen a otra. Denme un segundo. Ok. Bueno, antes de pasar yo hago una distinción entre transiciones planeadas y forzadas, pero antes quiero regresar a este tema quiero insistir sobre este tema del cambio de casillas y después vamos a ver los diferentes tipos de cambio, ¿no? ¿Por qué cuesta cambiar de casilla? ¿Por qué
este CEO o cualquier persona de la organización en cualquier nivel jerárquico, ¿por qué les cuesta justamente cambiar de donde están para poder justamente tener otro esquema de proceso de decisión y tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Las barreras no son racionales, son identitarias, emocionales y sistémicas, ¿no? Eh, eh, cuando se habla de resistencia al cambio, ¿no? Y es algo que los expertos en change management utilizan mucho, o todos los libros que hablan de cambio organizacional, de transformación, hablarán de la resistencia natural del ser humano al cambio. Es cierto que el ser humano tiene una cierta resistencia al cambio, pero ustedes piensan que en una organización la gente, todos van a decidir al mismo momento aceptar el cambio, porque aceptar el cambio pues es más cool, ¿no? O porque somos más inteligentes, somos más flexibles, somos más modernos, ¿no? Entonces, al aceptar el cambio, eh, no. Generalmente cuando imponemos un cambio a una organización, si la gente se queda en su misma casilla, esta aceptación va a ser muy superficial, va a ser hipócrita, va a ser para seguir la presión social, para dar gusto a los jefes, pero no habrá esta convicción y no habrá esta sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, no resistimos el cambio, resistimos perder nuestra casilla. Es eso en realidad. Es lo que hay que entender. La gente no resisten al cambio por miedo, resisten porque no quieren salir de su casilla, porque la casilla está hecha de identidad, ¿no? En esta casilla lo abordamos un poquito antes en la presentación, es quién soy si dejo esta casilla, ¿no? O sea, si yo voy a perder mi identidad si yo salgo de esta casilla, voy a perder competencia porque yo voy, en esta casilla soy experto, la conozco perfectamente, entonces voy a pasar de experto a principiante, voy a perder control porque ahorita entiendo perfectamente esta casilla y si salgo de ella, pues voy a entrar en lo incierto y voy a perder reconocimiento porque voy a perder validación, porque así es la sociedad. Nos reconocen dentro de una casilla. Estas personas son muy buenas en deporte, bueno, o son muy buenos artistas, ¿no? ¿No? O los alemanes son muy precisos, son muy exactos, ¿no? Eh, los suizos son excelentes financieros. Los mexicanos tienen mucha ingenuidad, son creativos, son surrealistas, ¿no? Los franceses son puntuales, ¿sí, Camille? Más o menos. ¿No? Entonces, eso es estar en una casilla. El mayor obstáculo al cambio no es el entorno, es el apego a la casilla actual.
Entonces vamos a entrar un poquito más adentro. La identidad. Nos definimos por la casilla en la que estamos. Cambiar de casilla no es solo cambiar de posición, es cuestionar quién creemos que somos. El rol se vuelve identidad. El pasado se vuelve prueba de valor. Cambiar puede sentirse como traicionar la propia historia. La competencia, la casilla conocida nos hace sentir eficaces. En la casilla actual somos buenos, en la nueva, quién sabe, ¿no? Volvemos a ser principiantes. Cambiar implica perder eficiencia temporalmente. El ego prefiere dominar lo conocido. Qué fácil, ¿no? La organización debe proteger el aprendizaje, no castigar la curva de adaptación. El control, la casilla ofrece previsibilidad y seguridad. Es algo, ¿no? El dicho popular, ¿no? Más vale conocido que por conocer, ¿no? Eh, entonces, cambiar de casilla es entrar en lo desconocido y el ser humano evita lo incierto. La incertidumbre activa protección, no evolución. El control puede volverse prisión. La claridad reduce resistencia sin negar la complejidad. Y hablábamos del reconocimiento, ¿no? En la casilla actual somos vistos, validados, aceptados, escuchados, reconocidos, ¿no? Ahí Maslow pone la necesidad de reconocimiento como en tercero, ¿no? Justo después de, si no me equivoco, ¿no? Primero necesidades fisiológicas, después de seguridad. Creo que en tercero, necesidad de reconocimiento, después de pertenencia y finalmente de realización, ¿no? Entonces, al cambiar, perdemos referencias sociales. Eso puede doler más que el cambio técnico. Entonces, la persona teme perder estatus, la pertenencia pesa más que la lógica, y el liderazgo debe crear reconocimiento en la nueva casilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas invisibles de eso, no? Muchas casillas están sostenidas por normas no escritas, ¿no? Eh, Aquí siempre se ha hecho así, ¿no? No se salga de tu lugar, no pienses diferente, no incomodes al sistema. Las barreras más fuertes no siempre son externas, muchas son psicológicas, culturales y heredadas. Cuando yo hablo de barreras heredadas, me refiero ahí, y no quise ser demasiado teórico y mezclar demasiados conceptos, pero los que han leído Jung, Jung habla muy bien del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, eh, todo este peso eh, colectivo que heredemos, no nada más de nuestros papás, sino de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros países, ¿no? Como yo decía hace rato, ¿no? Tenemos muchos estereotipos. O sea, si soy mexicano o si soy de Martinica, por eso puedo hablar de los mexicanos sin temor, porque soy de Martinica, ¿no? Pues soy menos preciso que un suizo o un alemán, ¿no? O soy menos puntual que un francés, ¿no? O sea, y si soy alemán, soy menos creativo que un mexicano. Soy menos ingenuoso, soy menos audaz que un mexicano, ¿no? Entonces, eso,
son las barreras del inconsciente colectivo que heredamos, ¿no? Entonces, en la casilla, yo creo mis propias presiones. A veces el sistema nos encierra, muchas veces nos encerramos nosotros mismos. La casilla puede volverse incómoda, incluso cuando limita. El miedo a decepcionar, el miedo a no pertenecer, el miedo a perder identidad, el miedo a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso afecta nuestra libertad de movimiento, de cambio, ¿no? Entonces, la libertad no empieza afuera, empieza cuando la persona puede mirar su propia casilla. Entonces, antes de ver cómo liberarse de las casillas, voy a regresar a esta parte sobre las transiciones, ¿no? Eh, Hay transiciones planeadas y forzadas. Son dos contextos distintos. Un mismo desafío, sostener decisiones coherentes. Entonces, las transiciones planeadas, los cambios que elegimos, la transformación digital, la innovación, crecimiento o internacionalización, evolución cultural, etc. Eso nos permite anticipar, diseñar y acompañar el cambio de casilla. Y las transiciones forzadas, pues son las que nos imponen, ¿no? Una crisis financiera, un cambio regulatorio, conflictos internos, salida de líderes clave, ¿no? Y ahí se revela la madurez real del sistema bajo presión. Entonces, regresamos al concepto de casillas. Entonces, ya vimos, para resumir un poco, antes de seguir, ya falta poco. Cami, ¿cómo vamos? Pues estaría bien cerrar como en unos 10 minutos para también dejar un espacio para Perfecto, las preguntas, si te parece. perfecto, ¿no? Entonces, antes de seguir y llegar a la conclusión, quisiera recapitular un poquito, ¿no? Vimos que, bueno, eso es mi teoría y la pueden validar o no, pero yo estoy trabajando en este sentido y no es algo ni dogmático ni terminado, es algo en constante evolución, pero mi teoría es que no se puede obtener una transformación de la organización, de la estructura, si cada persona se queda en su casilla, ¿no? Si yo acepto un cambio porque soy cool, porque soy inteligente, porque es bueno aceptar el cambio, lo acepto, pero me quedo en mi casilla, no va a funcionar. Porque si me quedo en mi casilla, voy a seguir tomando las mismas decisiones, ¿no? Y ya vimos que nos encerra en las casillas. Entonces, nuestro reto es ayudar a cada individuo que tiene un rol dentro de la organización, liberarse de su casilla para hacer una transformación. Si yo quiero ejercer una transformación dentro de la organización, debo de ayudar a cada individuo que tiene un rol en la organización a liberarse de su casilla. Si no se libera de su casilla, no va
a ejercer él mismo esta transformación, esta transición, y la organización se va a quedar donde está, ¿no? Entonces, ¿cómo liberarse de las casillas? Recomendaciones. Y eso desde mi libro Liberté, l'art de changer de case. Entonces, hay 5 principios de liberación. Esos, eso suena a libros de superación de Sanborns, ¿no? Les prometo, mi libro no será en venta en Sanborns. De hecho, no escribo para vivir de eso. Escribo, la verdad, por pura satisfacción intelectual. Y una vez que será terminado mi libro, les mandaré con mucho gusto la versión en español. No, no se trata de superación personal, va mucho más allá. Eh, Se trata de ayudar verdaderamente a las personas y a las organizaciones, ¿no? Entonces, no son tips que estoy dando ahí, son condiciones para cambiar de casilla, ¿no? Entonces, primero hay que hacer visible la casilla, ¿no? Y eso es ver la toma de conciencia, lo que en inglés Janie Blick, el fundador de Innometrics, llama awareness, ¿no? O sea, yo soy consciente de mi casilla, ¿no? O sea, la veo, ¿no? Yo estoy aquí, entonces estoy consciente de mi identidad, de mi competencia, eh, de mi herencia, ¿no? De este inconsciente colectivo. Yo soy consciente de eso, lo veo. Eso implica, estamos de acuerdo, cierto grado de madurez, ¿no? Cierto grado, yo diría inclusive de autoconocimiento, ¿no? Y si no todos lo tienen, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para ayudar a la gente a- a hacer visible la casilla, ¿no? Desidentificarse, esta palabra me cuesta mucho trabajo pronunciar. O sea, desolidarizarse de esta identidad. Lograr, lograr deshacernos de este rol. Les voy a hacer un paréntesis sobre una técnica brasileña, de hecho, para dejar de fumar. Eh, un, un- un- un experto en Brasil, no me acuerdo cómo se llama, pero identificó que la gente que fuman o que toman es porque asocian este hecho con un rol, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gusta la música cubana, me gusta bailar, me gusta todo este entorno alrededor de Cuba, entonces me gusta el ron y me gusta fumar puros. Entonces, eso hace parte de mi rol. Entonces, cuando tomo ron, fumo un puro, o cuando fumo un puro, fumo un ron. Entonces, la gente que fuman hacen que el cigarro sea parte de su rol, de su casilla, sea parte de quiénes son ellos. Entonces, ellos en en su casilla tienen una identidad, tienen una competencia, tienen una herencia colectiva y tienen un cigarro. Hace parte del paquete. Entonces, lo que hacen estos brasileños es, gracias a hipnotizarlos, logran, cuando la gente está en su sueño profundo, a través de hipnotizarlos, les inculcan que, que son un atleta
de alto rendimiento, un triatleta, un Ironman. Y en este rol de Ironman, pues no va el cigarro. Entonces, durante esta hipnosis, la gente cuando se despierta en su subconsciente, se quedan con este rol, con esta casilla de que son Ironman, son atletas de alto rendimiento, y ahí les ofrecen un cigarro y no lo quieren porque el cigarro ya no hace parte de esta nueva casilla. Entonces, eso es desidentificarse con un rol o con una casilla, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Aceptar la incomodidad, porque sí, cambiar de casilla es incómodo, por supuesto. Vimos hace rato que esta famosa zona de confort, ¿no? En una casilla, pues yo conozco todo, domino todo, controlo todo. Entonces, por supuesto que es cómodo. Entonces, cambiar de casilla es incómodo. Y eso implica desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Porque ahí entro en un mundo un poco desconocido donde no controlo todo y seguramente voy a necesitar nuevas capacidades. Y eso se debe de acompañar con un sistema. Cuando yo hablo de sistema, hablo de un proceso, hablo de una estructura que permita pasar por estos diferentes, eh, eh, estas diferentes etapas. No puedes salir de un lugar si no sabes dónde estás. Entonces, primero, hacer visible la casilla, conciencia, ¿no? ¿Dónde estoy y qué es mi casilla? Entonces, como Camille ya me dijo que tenía solamente 10 minutos, Avanza un poquito, está bien. sí, voy a ver un poquito más sobre eso, hacer visible la casilla, ¿no? Nombrar patrones de pensamiento, reconocer hábitos de decisión, observar reacciones, etcétera. De desidentificarse, ¿no? Eh, Cuando la persona deja de confundirse con su rol, puede evolucionar sin negarse a sí mismo. O sea, yo no soy mi rol, ¿no? Yo soy quien soy y yo tengo varios roles y yo tengo la capacidad de crear roles diferentes. No estoy encerrado en un rol. Aceptar la incomodidad, lo vimos, y desarrollar nuevas capacidades. El cambio no es automático, es un desarrollo. Y el acompañamiento, ¿no? Se necesita claridad, feedback, estructura y reflexión. Entonces, todo eso se puede lograr con el autoconocimiento como estrategia, ¿no? Entonces, el puente entre cambio de casillas y resultados sostenibles es el autoconocimiento. No hay cambio de casillas sin autoconocimiento, ¿no? Esta conciencia de la cual yo hablo, ¿no? Awareness, saber de qué, de qué está hecha mi casilla, ¿no? Eh, el autoconocimiento es estratégico, permite reconocer patrones de percepción, permite mejorar calidad de decisión, alinear motivación con responsabilidad, sostener mejores comportamientos bajo presión. Nosotros en Ineometrics justamente permitimos hacer visible lo invisible, ¿no? Con nuestros diagnósticos profundos del sistema humano
vamos a tener este autoconocimiento en términos de comportamiento, cómo actúo y me comunico, de motivación, qué me mueve y me da energía, y en términos de decisión, cómo percibo y juzgo la realidad, ¿no? Entonces, para los que conocen el Advanced Insight, son las tres herramientas que componen esta herramienta, ¿no? Las tres dimensiones, entonces el DISC, comportamiento observable, comunicación, ritmo, interacción, Values Index, motivadores profundos, y el Attribute Index, los patrones de decisión, ¿no? Entonces, el cambio de casilla requiere comprender conducta, motivación y calidad de decisión. Entonces, aquí tenemos, aparte de estas tres dimensiones de autoconocimiento personal, tenemos también una evaluación organizacional que permite medir la madurez organizacional, pero yo pienso que me extendí demasiado sobre las primeras partes de la presentación, entonces eso lo vamos a dejar para otro webinar, y de todos modos Camille les va a compartir esta presentación tal cual, ¿no? Eh, Sostener el cambio a través de la inteligencia artificial. Yo les decía, estamos por liberar EMI, que es la modalidad de inteligencia artificial de Innometrics, que permitirá un acompañamiento individual las 24 horas 7, porque pues, es un robot al final del día, ¿no? Una reflexión estructurada a partir del perfil, una preparación de conversaciones y decisiones, soporte y procesos de transición, puente entre diagnóstico y acción cotidiana, ¿no? Entonces, el cambio de casillas pasa por el autoconocimiento y también poder eh, estar acompañado en este cambio, que a veces es incómodo, y entonces tendríamos que, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema de transición efectiva, ¿no? Que proponemos nosotros? Diagnóstico más acompañado, más medición, ¿no? Entonces, el diagnóstico a través de Neometrics, la alineación, liderazgo y equipo, el acompañamiento con EMI y el coaching, y finalmente los resultados, ¿no? Basado en decisiones. Y todo eso se puede lograr si se hace un cambio efectivo de casillas, ¿no? Entonces, el diagnóstico revela la casilla, ¿no? Verla, tomar conciencia. El acompañamiento sostiene el movimiento, o sea, cómo cambio de casilla, cómo me libero de la casilla, y finalmente la medición confirma el resultado sostenible, ¿no? Si el cambio ocurre en las personas, el diseño del cambio debe empezar por las personas, ¿no? Entonces, ahí tengo 10 recomendaciones: hacer del autoconocimiento una capacidad organizacional, diseñar el cambio como transición humana, alinear primero el liderazgo, gestionar el cambio de casilla, no solo el cambio de rol, muy, muy importante, normalizar la incomodidad del cambio, desarrollar la calidad de decisión, sostener el cambio en el tiempo, medir la madurez organizacional, diseñar el cambio desde el resultado, entender la sostenibilidad como estabilidad organizacional, ¿no? En conclusión, eh, el cambio debe de venir de un cambio de casilla de cada persona. Cada persona debe de poder
cambiar de casilla para poder cambiar de toma de decisión que nos llevan a diferentes resultados y eso nos da la sostenibilidad. La, perdón, las organizaciones que logran resultados sostenibles no son las que tienen los mejores procesos de cambio, sino las que cambian desde dentro, acompañando el cambio de casillas en cada persona. Muchas gracias por su tiempo. Perdón por excederme, me doy cuenta de que es un tema que merece tal vez 2 horas o tal vez 2 partes. Y bueno, espero que los conceptos hayan sido claros y entendibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivier. Yo también, pues quería, muchísimas gracias por tan excelente tema. De hecho, ha habido muchísimos comentarios felicitándote y de que el tema estaba muy, muy bueno, porque pues, es un tema fundamental, porque al final de cuentas una transición efectiva pues no ocurre solo a nivel organizacional, ¿no? O sea, ocurre también a nivel individual. Implica que cada persona sea capaz de moverse, ¿no? De casilla, como bien lo mencionas, de cuestionar su forma de ir, de elevar su nivel de autoconciencia, ¿no? Y adaptarse, ¿no? A lo que pues, los entornos realmente nos exigen, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque finalmente, pues, cuando las personas cambian, también cambia la organización, ¿no? O sea, las organizaciones pues, están conformadas de individuos. Entonces es ahí donde el cambio deja de ser un proceso, ¿no? Y que logra convertirse más en resultados. Y justo es donde Inermetrix entra acompañando a las organizaciones, ayudando a generar esa claridad, este nivel de conciencia y pues esas decisiones bien informadas, ¿no? Que lo cual es lo más importante, que pues que hace que el cambio realmente se traduzca en resultados sostenibles. Antes de cerrar, tenemos unas preguntas por aquí. Elton nos pregunta justamente, lo preguntó desde hace unos 30 minutos y seguramente como retomando algo que mencionaste y dice, podemos entender que el autoconocimiento es un puente hacia el cambio entonces, ¿verdad? Por supuesto, mi querido Elton. Es Elton de Brasil, ¿verdad? Sí, 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 ¿O sí, es otro Elton? sí, 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 así Bueno, es. sí, o sea, eh, si no me conozco a mí mismo, si no tengo conciencia de dónde estoy, eh, no puedo decidir a dónde quiero ir, ¿no? Y es el principio mismo del coaching. De hecho, el coaching que viene de carruaje, ¿no? Que coche en francés, ¿no? Eh, es saber de dónde estoy para saber dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, sí, el autoconocimiento es la base de este proceso, por supuesto. Súper. Tenemos otra pregunta de Jessica que dice, ¿cómo hacer para que los socios salgan de esa casilla? Hay mucha resistencia y siempre terminan en querer transformar, pero llegan hasta cambios de estructura. La mentalidad de uno en especial es no perder el control. Sí, o sea, todo el sistema está hecho para encerrarnos en las casillas, porque y con todo el respeto que yo tengo para el ejército o para los soldados, pero la imagen que tenemos de los soldados es gente altamente competente en algo y por favor, sobre todo, no piensen, ¿no? Y sobre todo, no busquen hacer otra cosa de lo por lo cual están diseñados, ¿no?
y en lo cual tienen control, ¿no? Entonces, en tu casilla te doy el control, lo que te genera a ti cierto confort, ¿no? Eh, y yo desde arriba, pues muevo como me da la gana estas diferentes piezas y estas diferentes casillas. Y ya no funciona así, ya no funciona así porque eh, con un celular la gente tiene acceso a la mejor universidad del mundo y la gente se ha vuelto, las personas se han vuelto muy autónomas en su toma de decisión. Entonces, si la decisión no viene de ellos, si no les damos las herramientas o el contexto, el entorno para que acepten también esta transición y efectuar ellos este cambio, no se va a dar o se va a dar en superficie. Es lo que yo digo. O sea, no es que no se dé, se da pero mal. No es que no se dé el cambio, se da pero mal y poco tiempo. Entonces no es sostenible. Si queremos que el cambio si queremos que la transición sea de calidad y sostenible, tiene que venir de la persona. Súper. Justamente las preguntas van muy en ese sentido. Arnaud dice muy interesante y frustrante cuando la dirección dice querer cambiar y realmente no están listas para la transformación. Y justamente voy a juntar aquí dos preguntas. Una de Juan Martín que dice, en todo cambio hay niveles de resistencia, por más que lo deseemos, ¿verdad? Y Miguel pregunta también cuál es el perfil del que lidera el cambio. Entonces, junto las dos, junto con este comentario de Arno. Pues yo diría que eh, todos pueden liderar el cambio eh, con formas diferentes, pero la intención tiene que ser la misma. Es decir, buscar que la persona se libere de sus barreras mentales, que se libere de su casilla para que acompañe la transformación de manera inteligente y de manera sostenible. Es lo que yo puedo decir sobre esto. Gracias. Tenemos una pregunta de Ana Pau que dice, ¿cómo podemos introducir ese cambio tan necesario de paradigma o de casilla a directivos con poca tolerancia al cambio? O sea, regresa como a la pregunta que tuvimos anteriormente. ¿Cómo podría ayudar la herramienta que proponen para eso? O sea, la gente, las personas que piensan que al cambiar van a perder control y dominio, no están equivocadas. Por supuesto que el cambio de casilla implica una incomodidad y un riesgo, ¿no? Y durante un pequeño periodo, este periodo justamente de adaptación y de evolución, por supuesto que se van a sentir menos competentes, van a sentir que tienen menos control, van a sentir que están menos de conocimiento, por supuesto, pero esta incomodidad hay que aceptarla para poder ejercer esta transformación y crecer. Si no, nos estancamos. Eh, es eso el tema. O sea, eh, la resistencia es humana. Yo diría desde que el ser humano se ha vuelto sedentario, porque no siempre hemos sido sedentarios, ¿no? Los que han leído un poquito la Biblia, este pasaje de la Génesis
entre Abel y Caín, ¿no? Eso es la gran pelea de la humanidad, ¿no? O sea, cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? Pasamos de ser nómadas sin este tema de, de, de propiedad, sin este tema de territorio, sin este tema jerárquico, ¿no? Y Caín, al matar a Abel y al volvernos sedentarios, eh, ha creado todo eso y la resistencia al cambio nos viene de ahí, ¿no? Desde que somos sedentarios. Entonces es algo que tenemos eso sí hace parte de nuestro subconsciente colectivo. Eh, Eso sí es algo que tenemos muy arraigado. Pero vivimos una época maravillosa donde justamente con la tecnología podemos dominar quiénes somos, podemos entender quiénes somos para ejercer estos cambios. Eh, no hablo nada más de las herramientas de Neometrics en términos de autoconocimiento que nos permiten llegar, obtener un nivel de conocimiento de nosotros mismos bastante elevado por 30 minutos de aplicación, ¿no? Pero fuera de eso, a través de la inteligencia artificial, también nos da herramientas de acompañamiento y de transición maravillosas, donde podemos profundizar una idea, donde podemos confrontar unos conceptos. Vivimos una época maravillosa en este sentido yo creo que nunca en la historia de la humanidad hemos sido tan cerca de liberarnos de nuestras casillas y de esta presión que nos imponemos nosotros mismos. Muy bien, muchas gracias. Hay unas últimas tres preguntas que te voy a compartir. ¿Qué puedo hacer con sus herramientas para poder desencasillarme de qué sirven? ¿O cómo sé que los resultados de mis aplicaciones son acertados y qué se puede utilizar para la organización? Ok, bueno, los resultados son acertados porque son los que pones tú. O sea, son evaluaciones autoproyectivas. Nosotros no inventamos absolutamente nada. O sea, entonces es una leal y fiel traducción de lo que responden. Entonces, tienen la asertividad que ustedes ponen al contestar. Entonces, eso es bastante sencillo. Entonces, ya vimos que gracias a las herramientas podemos tener esta etapa de autoconocimiento muy importante y es la base de todo, porque de ahí sé de dónde parto, ahí conozco mi casilla y sé justamente qué me va a costar cambiar, ¿no? Justamente. Y estamos muy cercanos de liberar EMI, que es la versión inteligencia, es una modalidad inteligencia artificial de Neometrics, es algo que va a ser opcional y esta opción permitirá un acompañamiento muy interesante. Um, Tener un coach personal que nos acompañe cuando me surge una pregunta o que me surge una idea y que esté disponible eh, las 24 horas y los 7 días de la semana, era algo imposible o hubiera sido muy costoso. Gracias a la inteligencia artificial podemos tener justamente este soporte de manera muy precisa, muy especializada, porque es algo que diseñamos por y para Neometrics y con base en las herramientas. Entonces, eso va a ser extremadamente poderoso. Para el individuo, ¿no?
que tendrá este acompañamiento en este cambio de casillas y también, obviamente, del individuo, pues se beneficia a toda la organización. Es correcto. Muchísimas gracias, Olivier. Pedro nos hace un último comentario diciendo la transformación dependerá de la eficiencia de un cambio de cultura. Y sí, totalmente de acuerdo contigo, Pedro. La verdad es que Inarmetrix nos ayuda en tener mayor conciencia, de tener mayor claridad. Justamente forma parte de los instrumentos que justamente cuenta con un alto nivel de asertividad, alto nivel de calidad. De hecho, a las personas que justamente siguen aquí, para quienes conocen Inarmetrix todavía, con muchísimo gusto les podemos invitar a que conozcan la herramienta, aplicándola por ustedes mismos. Es como este pequeño beneficio también al participar, ¿no? A esta sesión también. Para que ustedes mismos se pueden dar cuenta, ¿no? De estos, o sea, de los niveles de calidad y de asertividad que se manejan en la herramienta. Y eso es lo más importante. Yo suelo decir siempre de que es aplicar una buena prueba psicométrica. Uso esta palabra de manera o sea, muy a propósito, aunque nosotros no nos referimos tanto a prueba psicométrica, pero a fin de cuentas es ponerle métrica en aspectos psicológicos, en aspectos de mi talento, en mi forma de pensar, en mi estilo comportamental, en lo que me mueve en la vida, ¿no? Y con base a esas métricas poder tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, el sistema cuenta con más de 40,000 variables, ¿no? Es algo muy profundo justamente y como suelo decir, es como si fuera yo a irme a hacer unos estudios de sangre, la química de los, ¿cuántos elementos? 36 creo que son, 36 elementos para saber, pues, cuál es mi nivel de colesterol, ¿no? O sea, si me mide más o menos mi nivel de sangre, pues obviamente no me va a servir. ¿Qué hace el doctor con eso? Entonces, todos y cada uno de ustedes aquí presentes, que sean consultores, que sean gerentes o directores de recursos humanos, pues a fin de cuentas son esos doctores de las organizaciones, ¿no? Y necesitan métricas fiables, ¿no? Métricas reales para poder entender mejor qué hay dentro de la mente de cada persona, qué hay dentro de cada equipo, del funcionamiento de cada equipo, de cómo está compuesto, de cómo va la sinergia de cada equipo y por lo tanto entender también cómo funciona mi organización, ¿no? A nivel cultural, ¿no? O sea, con todos los elementos que nos compartía Olivier. Así que cerraré con esto, también con el comentario de David, también para compartírtelo, Olivier, que dice que le gustó mucho la plática y que es un tema que continuamente enfrentamos en los procesos de coaching de negocio, la resistencia al cambio y está muy atento a la publicación del libro en español y a las nuevas funciones de IA. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias, la verdad. eh, Me siento muy orgulloso, muy honrado de haber tenido su atención. Perdón por extenderme, son temas apasionantes, por lo menos que me apasionen a mí, y nos extendimos ahí, pero tal vez volver a hacer un webinar sobre este tema me encantaría. Y por mientras les vamos a compartir esta presentación con mucho gusto. Muchísimas gracias por su asistencia, por quedarse hasta aquí, hasta este momento, porque muchas personas se quedaron. Nos da muchísimo gusto y pues seguimos aquí en contacto con ustedes si nos permiten y a la orden, como siempre, igual para apoyarles con lo que requieran. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.